Bueno, como dijimos anteriormente, una base de datos contiene más de una tabla, en general contiene decenas o cientos inclusive de tablas. Em, la base de datos representa un universo de información que queremos modelar a través de esa base de datos relacional y en un universo de información como la facultad que usamos. Ya hablamos de varias posibles tablas: alumnos, docentes, exámenes, eh, no docentes, tablas que representen trámites administrativos, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos muchas tablas, necesitamos ver cómo están relacionadas una con la otra, y para eso es bueno siempre tener un esquema que nos permita acceder rápidamente, visualizar el panorama completo de tablas y sus relaciones. Para eso se usa una forma simplificada de representar el esquema de la tabla, que prescinde de particularmente cómo están configurados los campos, si son enteros, texto, etcétera, sino simplemente se remite a un rectángulo dividido arriba por el nombre de la tabla y en la parte de abajo la lista de las columnas, que inclusive en algunas oportunidades no se ponen todas las columnas, sino las columnas más importantes, más representativas de una tabla o entidad. Acá particularmente tenemos la tabla alumnos con nombre, libreta universitaria. Si bien no es como lo hicimos nosotros, pero una forma de poner cuál es la clave primaria es poniendo en negrita los nombres de las columnas que son parte de la clave primaria. Acá, por ejemplo, nombre del alumno más libreta universitaria pasó a ser la clave primaria en este caso, no es el ejemplo que hicimos nosotros. Fecha de nacimiento del alumno en otro campo y la carrera es otro campo. Pero centremos atención en el tema de la carrera, que es un dato obviamente muy importante cuando eh, se, se configura, se arma la tabla alumnos, cuando queremos representar los datos del alumno. Si nosotros a carrera la ponemos directamente con el nombre de la carrera, lo que puede pasar es que diferentes operadores en diferentes oportunidades carguen, por ejemplo, la carrera de Ingeniería Biomédica de diferente manera. Entonces, ¿qué va a pasar? El día que se quiera hacer una consulta de cuáles son los alumnos de la carrera de Ingeniería Biomédica, el WER no va a funcionar, porque el WER precisamente necesita un dato preciso para poder seleccionar cuáles son las filas que queremos obtener en un select. Select asterisco from alumnos where carrera es igual a cuál de estos que pusimos acá. O si no, poner ingeniería biomédica, or ing biomédica, or etcétera, etcétera, y probablemente nos quede alguno afuera. Se empieza a ser muy complicado. Por otra parte, las carreras tienen su propia información, que también es importante. No solamente importa el nombre de la carrera, sino, por ejemplo, cantidad de materias, última acreditación, nombre del director de la carrera, eh, año de creación, acreditación con EAU, etcétera, etcétera. Y obviamente es imposible que en cada alumno de una carrera determinada agreguemos todos esos datos correspondientes. Eso significa que la carrera se termina convirtiendo en una entidad propia. O sea, de esta idea de que el alumno tiene el dato de una carrera, se desprenden los datos propios del alumno: nombre,
libreta universitaria, fecha de nacimiento, DNI, etcétera, etcétera, todo lo que queramos escribir acerca propia y exclusivamente del alumno, y por el otro lado, los datos de las carreras, nombre, cantidad de materias, última acreditación CONEAU, año de creación, director de la carrera, etcétera, etcétera. Entonces, de una tabla, de lo que almacenábamos en teoría como información en la tabla alumno, se desprenden dos tablas, pero ahora nos encontramos con el problema de cómo relacionamos los alumnos con las carreras. ¿A qué carrera pertenece cada alumno? Esa relación entre alumnos y carreras, para que podamos saber de qué carrera es el alumno, se establece a través de el uso de la clave primaria de, en este caso, carreras. O sea, nosotros queremos introducir la información de carreras en el alumno para saber a qué carrera pertenece el alumno. Entonces vamos a tomar la clave primaria y vamos a hacer un campo igual, que no necesariamente se va a llamar igual, por eso acá resaltamos eso. En carrera se denomina la clave primaria código, y en alumnos lo vamos a denominar código de carrera. Los valores que va a obtener código de carrera necesariamente tienen que ser valores tomados de código. Esto que en carrera es clave primaria, en alumnos se va a denominar clave foránea. O sea, una clave proveniente de otra tabla, por eso es una clave foránea. Bueno, en nuestra base de datos lo que vamos a hacer es crear una tabla nueva. Recordemos que alumnos tenía estos campos, por ahora donde la carrera no figura, y vamos a crear una tabla que se va a denominar carreras, a la cual le vamos a agregar algunos campos. El primero va a ser el código de la carrera, que va a ser un entero y que va a ser clave primaria. Y para simplificar le vamos a poner que sea autoincremental, así no tenemos que ir cargando los datos cada vez que creamos una carrera. Después, obviamente, el nombre de la carrera, que va a ser un campo de texto. Después vamos a agregar, por ejemplo, el nombre del título que se obtiene en la carrera, que también va a ser un campo de texto. Y finalmente pongamos cantidad de materias. En realidad se podrían crear otros campos más, no importa, no vale la pena acá. Damos el OK y vamos a ir a esta pestaña donde vamos a buscar las carreras y vamos a empezar a cargar datos. Esto lo hacíamos agregando una línea. Ya el código, como podemos ver, se creó con uno, nombre, ingeniería biomédica. El título. Vamos a poner ingeniero barra ingeniera, no sé cómo salen los títulos ahora. Cantidad de materias,
no me acuerdo mucho, pero supongamos 40. Agregamos otra carrera, licenciatura en física, el título licenciado / licenciada en física, cantidad de materias, tampoco la sé, voy a inventar, 38, creemos otra carrera más, ingeniería electrónica, vamos a aprovechar esto, ingeniero electrónico, y le vamos a poner, qué sé yo, para ponerlo distinto de las otras, 39 materias. Grabamos los cambios y vamos a la estructura de la base de datos y tenemos alumnos y carreras. Sabemos que en carreras tenemos el código de la carrera, que es a la vez clave primaria. Y ahora vamos a alumnos y modificamos para hacer la referencia a la carrera a través de una clave foránea. Modificamos alumnos y lo que tenemos que hacer es, o simplemente podríamos poner código carrera o simplemente carrera, pero sabemos que es un campo tipo entero porque tiene que ser igual al tipo de datos que tenemos en la tabla a la que hacemos referencia, o sea, las carreras. Pero no solamente eso, sino que tenemos que ahora irnos un poco más a la derecha e ir acá a esta columna que dice Foreign Key o clave foránea, y es ahí donde vamos a darle la característica de clave foránea y después vamos a hacer uso de esta pestaña de restricciones. Pero por ahora vemos que aparece un desplegable donde están todas las tablas. Por esta SQLite Sequence no se preocupen porque eso ya es para manejo interno de SQLite. Nosotros vamos a poner que la clave foránea está en carreras y dentro de carreras la clave es código. Esta parte que viene después nosotros no lo vamos a usar porque es simplemente para qué acciones ejecutar cuando hacemos alguna actualización. Piensen que están las dos tablas relacionadas, entonces es posible que haya que hacer alguna tarea en particular cuando se hace una actualización, cuando se borra algún campo, por ejemplo en la carrera, qué pasa con la restricción que estamos generando a partir de la relación entre las dos tablas. Nosotros por ahora no vamos a hacer nada de eso, simplemente hemos señalado que la clave foránea está en carreras y que es código, y ahora vamos a ir a restricciones, que es la otra pestaña, y vamos a agregar una restricción de clave foránea, que ya aparece directamente porque ya la creamos anteriormente, o sea, cuando hacemos clic en agregar restricción ya va a figurar esto y nos dice que la clave foránea está en carreras y se refiere a código. Aquí en la parte de abajo, en el enunciado de la sentencia de la tabla alumnos aparece esta línea que se refiere a eso. Hacemos clic en OK. Y ahora nos vamos a la tabla alumnos. En la tabla alumnos aparece ya la carrera
todos con nulo, que es una posibilidad, y nosotros vamos a ir creándole los datos. A este alumno le creamos la carrera 1, a este la 2, la 3, 1, aunque demora, pero fíjense que ya aparecen las diferentes posibilidades. 2, 3, 2, 1, supongamos. Escribimos los cambios y ya tenemos nuestra relación, nuestra referencia a cada una de las carreras. Ya vamos a ver cómo podemos hacer para visualizar claramente, porque obviamente si tenemos 20 carreras, no tenemos por qué saber el código de cada carrera. Bueno, eso lo vamos a ver enseguida con un select que vincula ambas tablas y que permite que, por ejemplo, podamos ver el nombre del alumno y el nombre de la carrera a la que pertenece, y todo lo vamos a poder hacer a través de esta relación clave primaria de carreras con clave foránea de la carrera puesta en la tabla alumnos. Lo que sí es importante agregar ahora es qué pasa si nosotros pusimos 3 carreras en la tabla de carreras e hicimos referencia a esas a través de estas claves. ¿Qué pasa si queremos cambiar uno de estos alumnos y le ponemos la carrera 4, por ejemplo, que sabemos que no existe? Cuando queremos introducir el cambio, nos dice que la restricción de clave foránea ha fallado. Efectivamente, porque esa carrera no existe en el vínculo en la tabla de carreras a la cual está vinculada esta tabla de alumnos. Entonces queda puesta como estaba antes. Entonces, ahora que tenemos vinculadas las dos tablas, alumnos y carreras, vamos a ver cómo efectuamos una consulta que permita obtener información desde ambas, la información que nosotros en cada momento determinado consideremos relevante para la tarea que vayamos a hacer. Quizás lo más sencillo es pensar en el nombre del alumno, el nombre de la carrera. Y para eso tenemos que hacer una modificación en el select, un agregado en realidad al select. Select, como siempre, la lista de columnas que queremos observar antes del from. Podría ser asterisco, pero generalmente cuando ya hablamos de más de una tabla uno suele precisar cuáles son las columnas que va a haber. Y para ver las columnas, en realidad acá tenemos que tener en cuenta que vamos a tener mezcladas columnas de alumnos y de carreras. Y en particular, en nuestro caso, el nombre del alumno y el nombre de la carrera. Como por otra parte, en ambas tablas tienen la columna tiene el mismo nombre, que es nombre, valga la redundancia, en la lista tenemos que precederla con el nombre de la tabla y eso se hace haciendo uso de tabla punto, o sea, alumnos.nombre, carreras.nombre. Y con eso va a quedar determinado de cuál estamos hablando en cada caso. Una vez hecho eso, o sea, seleccionadas cuáles son las columnas que vamos a ver, tenemos que explicar obviamente desde qué tablas queremos hacerlo. Y a eso lo hacemos con from alumnos, inner join, esto pasa a ser otra parte del comando select, inner join carreras.
Eso lo que hace es tomar alumnos junto con carreras, o sea, vincularlas. Ahora, ¿cómo las va a vincular? Bueno, con este on que también pasa a ser parte del nombre del select, del comando select, alumnos código de carrera, siguiendo esta denominación, no la que hicimos en el ejemplo del DB Browser, pero acá la clave foránea es código de carrera, entonces alumnos código de carrera igual a carreras código. O sea, lo que estamos diciendo es de que vamos a tomar con el inner join de estas dos tablas y en particular a la unión de las dos tablas la vamos a hacer a través de el campo carreras, código de carrera con código. Por supuesto, después de esta instrucción sigue valiendo el where, el order by, el group by, tal como lo habíamos visto anteriormente. Y eso no se modifica. Los agrupamientos, el where, todo eso podría ser haciendo uso de cualquiera de las dos tablas que estamos usando, pero siempre tratemos de preceder, cuando nos referimos a un campo, precederlo con el nombre de la tabla que estamos usando. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a la ventana para ejecutar SQL, para escribir y ejecutar SQL. Select alumnos nombre, coma, carreras nombre, coma alumnos, inner join carreras. Por eso le estamos diciendo de que a esto lo vamos a hacer juntando, haciendo un join entre alumnos y carrera. Después más adelante vamos a ver cuál es el significado del inner particularmente, porque hay algunas otras posibilidades. Y ahora tenemos que dar la información al select a través de qué campos vamos a unir, qué columnas vamos a unir ambas tablas. Eso lo hacemos con el on. Alumnos carrera, en nuestro caso, igual a carreras código. Ahí ya completamos nuestro select de ambas tablas. Ejecutamos y nos aparecen los nombres de los alumnos con sus respectivas carreras. Como les decía, también podemos volver a agregar acá where carreras código sea igual a 1. Y tenemos los alumnos de ingeniería biomédica. Podríamos haber usado cualquier where, inclusive con los nombres. También podemos hacer agrupamientos, como vimos anteriormente. Por ejemplo, group by código y contar la cantidad de alumnos que hay en cada carrera. Eso es perfectamente factible y lo vamos a dejar para ejercicios de clase respecto de este tema.